Que me parece que ya estamos en vivo. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando a través de la aplicación de Facebook Live, de la plataforma de Facebook y página oficial de CECALEC, Centro de Estudios, Capacitación y Asistencia Legal. Les saluda el licenciado José Luis Castillo, soy director académico de CECALEC. Esta noche, jueves 23 de septiembre del 2021, estamos para tratar un tema que, bueno, ha causado mucho descontrol o mucha incertidumbre respecto a lo que dijo la Corte, la despenalización del aborto en nuestro país. Para ello nos va a acompañar un querido amigo, quien tengo el gusto de saludar nuevamente, que ya ha estado aquí en esta casa de estudios, el maestro Rafael Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, maestro Rafael. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Pues mira, honradísimo y muy contento de poder fungir el día de hoy como ponente en esta charla. Agradecido con Secalec, contigo, por supuesto, por otra vez invitarme a tu foro y poder platicar con tu gente. No, nosotros encantados de la vida tenerte nuevamente aquí con nosotros en esta casa Secalec. Antes de iniciar, me gustaría dar una pequeña reseña curricular. El maestro Rafael Martínez Vargas es licenciado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados. Tiene la maestría en Ciencias y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con la maestría en Derecho Penal y Juicios Orales, es abogado postulante, así como también catedrático de la licenciatura en Derecho en diferentes universidades, así como ponente y conferencista internacional. Y nuevamente lo repito, nos honra con su presencia en esta su casa Secalec. Pues como lo dije, un tema bastante interesante, la despenalización del aborto en México, que bueno, mediante una circular del día 7 de septiembre de este año, la Corte nos dice que pues por una unanimidad de 10 votos es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Para ello, bueno, pues yo creo que nos enfrentamos en un precedente sobre un bien jurídico tutelado como es la vida. En este caso estaba tipificado como delito. Claro, había sus excepciones hasta la 12ª semana, ¿verdad? Si no mal me Así es. falla la memoria, estaba permitido. Después de ahí, pues era ya un hecho considerado tal vez como delito. Y pues bueno, ¿qué va a pasar, maestro Rafael? Ya deja de existir el aborto, ya no se va a criminalizar esa conducta. ¿Cuál sería el antecedente y cuál sería entonces el futuro sobre esa figura jurídica? Claro que sí. Mira, amigo, primero tenemos que partir del supuesto de que el derecho penal es una herramienta punitiva que tiene el Estado para poder, en primera instancia, perseguir hechos con distingos penalmente relevantes, llamados delitos, y a la postre que puedan ser sancionados. Es decir, existe un presupuesto, que en este caso es el hecho penalmente relevante, y una consecuencia que naturalmente será la pena. Una teoría totalitaria de la penalidad en cuanto al derecho penal. En ese sentido, pues nosotros tenemos que advertir que el derecho penal, como todo el derecho en su conjunto, es dinámico, es decir, va avanzando conforme las sociedades lo van requiriendo. El aborto definitivamente que es un tema sumamente complejo, sumamente polémico, y tenemos que dividirlo en dos vertientes. En primera instancia, pues una vertiente penal, que es todo este tema que se gesta a través de la circular a la cual hace alusión, en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en cuanto al tema de despenalizar, quitarle la criminalidad al aborto, aduciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ponía en juego la tutela de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres y concretamente los derechos sexuales y reproductivos de ellas. Por otro lado está el tema social en cuanto a el derecho a la vida. En ese sentido, se había establecido antes del 7 de septiembre, antes de que se promoviera esta acción de inconstitucionalidad en cuanto al aborto, que hasta la 12ª semana podía una mujer interrumpir legalmente el embarazo en atención a ciertos parámetros. ¿Cuáles eran?
que se había establecido científicamente que el producto, como se le conoce, y a mí se me hace una aberración que se le conozca de esa manera, no sentía hasta esa 12ª semana y que por ende hasta esos 3 meses o hasta esa 12ª semana se podía interrumpir legalmente ese embarazo en atención a que como no sentía, pues bueno, no había repercusiones en cuanto a este derecho humano, concretamente el derecho a la vida. Es un derecho fundamental en atención a que está plasmado en la Constitución, en el instrumento constitucional, y a la vez es también derecho humano porque está plasmado en los instrumentos de protección para los derechos fundamentales, de los cuales naturalmente el Estado mexicano es parte. Naturalmente también los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres son derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte y naturalmente que protegen y tutelan los derechos fundamentales, concretamente a la reproducción y a los derechos sexuales de las mujeres. ¿Es un tema de género? Sí, por supuesto es un tema de género. Trastoca y toca artículos constitucionales muy concretos, como lo es el artículo 4 constitucional, el cual nos habla de la libertad que tenemos para poder ejercer estos derechos sexuales y los derechos que naturalmente tanto hombres como mujeres tenemos para elegir libremente pues la familia que vamos a tener. En ese sentido, pues bueno, ya no se puede considerar como delito el abortar o el interrumpir el embarazo en atención a esta perspectiva de género con la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en cuanto a despenalizar el aborto. Por un lado tenemos pues esta parte legal en cuanto a la vida del no nato y en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Naturalmente que por una cuestión física, las mujeres son quienes llevan en su vientre al bebé que procrearon con un hombre. Sin embargo, acá chocan bastantes temas, ¿no? Por un lado, pues la mujer al tener en su vientre al bebé, pues pueden decidir si interrumpen el embarazo o si no interrumpen el embarazo, porque ya no vamos a estar hablando de un aborto como tal, ni que éste sea considerado por el Estado como una conducta típica, como una conducta antijurídica, como una conducta digna de una sanción penal. Tenemos que atender y aterrizar a que desgraciadamente en nuestro país la violencia contra la mujer es una realidad no de unos años para acá, es una realidad de prácticamente toda la vida. En México, desgraciadamente, se ha ejercido la violencia contra la mujer desde muchas ópticas y desde toda la vida. Y es así que ahora, con todo este tema de perspectiva de género, es que la Suprema Corte de la Nación se pronunció en ese sentido, de poder despenalizar el aborto. Las consecuencias jurídicas que desde mi punto de vista va a conllevar esta determinación del máximo tribunal de nuestro país pueden ser varias. En primera instancia, yo considero que el aborto no debe de ser, mejor bien dicho, la interrupción del embarazo no debe de ser considerado como un método anticonceptivo. Todo lo contrario, esta resolución gira en torno, en primera instancia, a las mujeres que se encuentran en una situación de marginación, de una situación de desinformación y que también sufren violencia de género. Sin embargo, esta determinación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es dirigida a este sector de las mujeres, es dirigida a todas las mujeres. En ese sentido, creo que puede a la postre tener una connotación pues un poco dispersa y compleja en atención a que pues ya cualquier mujer puede interrumpir legalmente su embarazo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, resulta que Juanito y Pedrita son novios? Y resulta que Juanito y Pedrita pues se comen la torta antes del recreo, como comúnmente lo conocemos, y pues Juanita quiere, con esta acción de inconstitucionalidad y amparada con ella, pues decide interrumpir legalmente el embarazo porque no es su deseo ser madre a los 20 años, vamos a suponer, o igual hasta los 30, o sea, no tiene un distingo de edades, ¿no? Pero vamos a suponer que Pedrito sí quiere ser papá y sí quiere, es más, le dice, Juanita, ¿sabes qué? Dame al bebé y yo lo crío y es más, tú no me des nada, yo me desaparezco.
Al final la decisión está en la mujer, porque naturalmente la mujer es quien lleva el embarazo, ¿estamos de acuerdo? O sea, si bien la semillita viene de Pedrito, Juanita es quien va a conllevar los 9 meses de embarazo, todos los ascos, todo lo que conlleva un embarazo. Entonces, ahí yo creo que puede haber un tema en atención a que, si bien es cierto como lo es, debe de existir una perspectiva de género y los juzgadores por un tema de tutela judicial efectiva y en cuanto al principio pro homine, pro persona, pues tienen que asegurar los derechos fundamentales, tienen que garantizar los derechos humanos, tienen que promover esos derechos humanos. Pero acá, pues sí estaríamos en una contraposición, perdón, de derechos, en atención a que si el artículo cuarto constitucional nos habla de que tanto hombres como mujeres van a poder decidir libremente de cuántos hijos van a tener y cómo los van a tener, y que también trastoca la esfera jurídica de los hombres en cuanto a su decisión y en cuanto a su derecho de la reproducción y la sexualidad, pues sí habría un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las repercusiones que va a tener, pues van a ser varias. O sea, por un lado, esta determinación que desde mi punto de vista gira en torno a este tema de perspectiva de género y gira en torno a la violencia desproporcionada que ha habido en contra de las mujeres, también puede trastocar derechos de hombres y a la postre también puede ser ocupado, no digo que por todas, insisto, o sea, hay que ser muy claros en los casos en particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a una niña de 16 años su tío abusa sexualmente de ella y a la postre la viola, o sea, y la embaraza? O sea, ahí estamos en un supuesto en el cual, pues definitivamente que con independencia de que la niña no decidió, no hubo una voluntad en cuanto a sostener relaciones sexuales con tu tío, y que además es una inimputable, es una persona que no resiste además la afectación de su bien jurídico tutelado, pues no hay forma alguna de que podamos objetar el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso concreto de Juanita y Pedrito que comentábamos hace un momento, pues ahí sí podría haber un tema de debate, ¿no? Incluso hubo marchas, lo sabemos, estamos al tanto de muchas organizaciones de derecha, sin meternos en cuestiones de política, ni de ideología, ni mucho menos, que se pronunciaban en torno a debatir esta determinación de la Suprema Corte en cuanto a que no se debía de permitir que se despenalizara el aborto. En ese sentido, pues sí existe pues muchísimas opiniones encontradas en ese sentido. Desde mi punto de vista, es un ejercicio realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención a los derechos reproductivos, sexuales y de la familia en cuanto a las mujeres. ¿Por qué? Por un tema de perspectiva de género. ¿Por qué? Por un tema de violencia contra las mujeres. Y es así que desde el punto de vista jurídico de tu servidor, es un triunfo para el Estado mexicano libre y democrático en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Ahora, en cuanto al tema de la vida, ya se había manifestado la ciencia, lo comentamos hace un momento, que hasta antes del tercer mes de la 12ª semana no existía dolor por parte del no nato en cuanto a interrumpir legalmente ese embarazo. En ese sentido, pues ya la Corte se pronunció en cuanto a que se debe de despenalizar, se debe de dejar de lado el tema de criminalizar dicha conducta, y a la postre, por ser una manifestación de nuestro máximo tribunal en el Estado mexicano, pues naturalmente que las leyes sustantivas, los códigos penales de las diversas entidades federativas, pues se tienen que adecuar a dicha circunstancia. Desde mi punto de vista, reitero, es un triunfo por parte del Estado mexicano en cuanto a un tema de derechos humanos, por supuesto que sí. Sin embargo, las consecuencias jurídicas que puede traer esta determinación pueden ser tanto sociales como también jurídicas, y no en el estricto sentido positivas, porque desgraciadamente, pues el derecho, y sobre todo el derecho penal, que es sancionador, pues existe
para poder determinar los límites de las conductas de las personas. Y si no existen esos límites, por desgracia, pues llega a haber pues caos. En ese sentido, desgraciadamente sabemos que el Estado mexicano pues tiene bastantes carencias en cuanto a respeto de las leyes y respeto de las normas. En ese sentido, yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero considero que a la postre sí puede haber casos en los cuales pues sea utilizada esta acción de inconstitucionalidad, esta descriminalización del aborto, y ya vamos a llamarlo como interrupción del embarazo, de manera pues subjetiva y de manera caprichosa. Esperemos que no sea el caso. Volvemos a insistir en plantear los ejemplos en los cuales definitivamente que no hay forma alguna de debatir esta interrupción ahora legal del embarazo, tratándose de violaciones, tratándose de cuestiones muy particulares, tratándose de la niña de 20 años que anda con el novio y queda embarazada, pues desde mi punto de vista, ahí sí puede ser ocupado de manera caprichosa. Sin embargo, también vamos a ser muy honestos, o sea, ya era también ocupado de manera caprichosa, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser muy conscientes de que una cosa es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que determina esta acción de inconstitucionalidad en atención o en aras de privilegiar los derechos fundamentales de las mujeres, concretamente sexuales y reproductivos, pero también hay que ser muy conscientes de que eso no significa que tenga que ser una herramienta ocupada de manera irresponsable. Hay que atender también los casos en concreto y también hay que generar políticas en cuanto a cómo debe de llevarse a cabo una vida sexual y reproductiva responsable. Yo hace no mucho platicaba con un amigo que es asesor jurídico en Azcapotzalco y estudió conmigo primaria, secundaria y preparatoria, y platicábamos precisamente de nuestra educación y de nuestra instrucción en el colegio donde estudiábamos, y desgraciadamente la educación en nuestro país es muy precaria en cuanto a lo que ves en la vida real, ¿no? Temas de inteligencia emocional, temas de educación financiera, temas de educación sexual, pues muy difícilmente lo ves hoy en día en nuestro país, y eso creo que también tendría que versar sobre las acciones que tendría que tomar el Estado mexicano para que no llegáramos a esto, ¿no? Desgraciadamente, pues sabemos que México pues es un país que está desarrollándose en muchas cuestiones y lógicamente que el tema de la sexualidad, el tema de la educación reproductiva y toda esta parte, pues es un tema bastante polémico y en el cual pues estamos bastante limitados en cuanto a información y bastante limitados en cuanto a aplicación. En ese sentido, pues por un lado, como jurista, pues te digo que aplaudo esta determinación. Considero que efectivamente México es un país que ha violentado los derechos fundamentales de las mujeres desde hace muchos años, de toda la vida, y en ese sentido esta clase de determinaciones desde el punto de vista jurídico, pues naturalmente que benefician los derechos de las mujeres. No obviar que también hablar un poco, no sé, del tema del feminicidio, ¿no? Por ejemplo, que también es un tipo penal específico en cuanto a que prives de la vida a una mujer por cuestiones de género, también es una cuestión que alude a una violencia desproporcionada en contra de las mujeres y que naturalmente el Estado mexicano también tuvo que adoptar las recomendaciones de los organismos internacionales en cuanto a esta violencia de género desproporcionada en contra de las mujeres, y es así que en 2013 se crea el tipo penal específico del feminicidio. En ese sentido, tanto el tema toral del feminicidio como el tema toral que nos ocupa el día de hoy en esta charla, en cuanto a esta acción de inconstitucional, en cuanto a descriminalizar, despenalizar el aborto, pues naturalmente que tiene un enfoque directo con el tema de género y el tema concretamente de los derechos de las mujeres. Desde mi punto de vista, vuelvo a reiterar que lo que tendríamos que hacer como Estado mexicano es promover políticas
que no beneficien en todas las mujeres, sino que podamos entender que a la mujer se le tiene que respetar por un lado, pero que hombres y mujeres pues somos iguales y que tanto hombres como mujeres debemos de tener los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y desgraciadamente esta clase de determinaciones que, insisto, aplaudo desde el punto de vista jurídico y en aras de proteger los derechos de reproductivos y sexuales de las mujeres, sin embargo, pues es una consecuencia, como lo fue el feminicidio, de una irresponsabilidad por parte tanto de la sociedad de nuestro país como por parte de las autoridades en cuanto a no proteger en años próximos a las mujeres. En ese sentido, yo espero de manera consciente y de manera sincera que esta determinación tenga consecuencias sociales, consecuencias morales y consecuencias jurídicas positivas para el desarrollo de las siguientes sociedades. Como lo comentábamos hace un momento, al final el derecho y el derecho penal, naturalmente, pues evoluciona conforme va evolucionando la sociedad y en ese sentido, pues este es una consecuencia de dicha circunstancia. Yo creo que hombre y mujer, insisto, deben de ser considerados iguales. Sin embargo, cuando se trata de derechos reproductivos, no siempre pasa y es una cuestión lógica. Poníamos los ejemplos, Juanito y Pedrita, ¿no? Pedrita no quiere tener al hijo, pero Juanito sí. Y Pedrita pues interrumpe ese embarazo. ¿Qué pasa con los derechos de Pedrito? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, Juanita sí quiere tener al bebé y Pedrito no? O sea, ahí tenemos una cuestión bastante complicada, ¿no? O sea, ahí, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la justificación de Pedrita para interrumpir ahora legalmente el embarazo? Pues que es su cuerpo, ¿no? Pero el hecho de interrumpir legalmente ese embarazo, pues sí repercute, perdón, de no interrumpir legalmente ese embarazo y de continuar con ese embarazo a pesar de que Juanito no quiere, sí repercute en la vida de Juanito. Y no tan solo en la vida de Juanito, en la vida de un bebé que va a nacer aparentemente en un seno que no va a ser funcional, que no va a tener a papá y a mamá aparentemente. Entonces, ahí sí tenemos un problema. Teníamos un problema hace 2 años que como tal el aborto era considerado como delito en todas las entidades federativas, quitando de lado la Ciudad de México. Teníamos ya un problema en cuanto a ese tema. Ahora imagínate si ya no va a ser considerado como una conducta típica. Por eso insisto que no debe ser considerado como un método anticonceptivo y debe de ser utilizado de manera responsable y en casos específicos, desde mi punto de vista. Planteo este ejemplo precisamente por esta igualdad que debe tener hombre y mujer. ¿Por qué las leyes y por qué esta parte de juzgar con perspectiva de género? También lo debemos entender. Se debe de juzgar con perspectiva de género en atención a esta violencia desproporcionada realizada en contra de las mujeres. En ese sentido, pues tenemos que ser muy responsables y tratar de generar políticas que insten a la igualdad de hombres y de mujeres, tanto en el tema sexual y reproductivo como en todos los temas económicos, temas de trabajo. Vemos violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del acoso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del hostigamiento sexual? ¿Qué pasa, por ejemplo, y someto a consideración del foro, que, por ejemplo, en el metro de la ciudad haya un sector específico del metro en el cual, o del metrobús incluso, en el cual pues nada más pueden estar mujeres? O sea, ahí podría haber un tema de desigualdad, pues probablemente sí. Sin embargo, ¿por qué es que el Estado mexicano opta por estas acciones, estas políticas, en atención a esta violencia desproporcionada cometida en contra de las mujeres? Ahora, hablando sinceramente, pues las mujeres en cuestión lógica y física, pues son más vulnerables a los hombres. Y es por eso que nosotros los hombres pues, hemos sometido a las mujeres durante tantos años. Es porque somos físicamente más fuertes, ¿no? No digo que todos, definitivamente que la campeona mundial de judo, a tu servidor, pues lo haría pomada en 2 minutos, ¿no?
pero en el status quo, en la mayoría, en la generalidad, pues los hombres somos pues más fuertes, ¿no? Físicamente hablando. Yo considero que las mujeres son más inteligentes, lo digo sinceramente, pero pues más fuerte, superior, los hombres definitivamente que sí. Sin embargo, considero que debe existir una igualdad, una igualdad, perdón, tanto en hombres como mujeres en cuanto a derechos, obligaciones y demás. Y vemos desgraciadamente que hoy en día figuras como el machismo, figuras como este patriarcado del cual vivimos en este país, pues se dan. Yo considero que se deben de erradicar y que debemos de tener desde el ámbito de nuestras casas, que es la primera institución que se creó y que además es la primera escuela que tenemos, educación para nuestros hijos, de que a la mujer se le tiene que respetar, de que a la mujer se le debe de tratar bien y que al hombre también, o sea, a las niñas también les debemos de enseñar que traten bien a los hombres, ¿no? Esta parte como de, bueno, tú eres el hombre, tú paga la cuenta, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí tenemos un tema de caballerosidad, por ejemplo, pero a la vez, así como hay derechos, pues debe de haber obligaciones. En fin, ve nada más todos los temas que se derivan de esta acción de inconstitucionalidad. Ve todos los temas que se derivan de hablar de perspectiva de género. Ve todos los temas que se derivan de hablar o tocar el tema del feminicidio. Y no se trata de poner en la mesa el hombres contra mujeres, porque de eso no se trata. Vimos hace un año o 2 años, ¿no? Que fueron las protestas en Reforma y que rompieron y que destruyeron, y que incluso golpearon hombres nomás por ir pasando por ahí. O sea, eso yo creo que llegar a esas instancias no es la idea, ¿no? Yo platicaba cuando ocurrió todo, manifestaba en Facebook, porque al final, pues el Facebook, las redes sociales son un factor real de poder el día de hoy, ¿estamos de acuerdo? Y comentaba con alguna amiga muy inteligente, muy estudiada, muy amiga de toda la vida, que se manifestaba y se pronunciaba a favor de esas acciones, y yo decía, bueno, pues es que también Beccaria lo estableció en el Tratado de los Delitos y las Penas. No puedes combatir lo injusto con lo injusto, no puedes cometer delitos y pensar que cometer delitos diversos va a contrariar otros delitos. O sea, eso es caer en el mismo juego que tu mismo victimario, ¿no? Definitivamente que entramos en casos muy, muy, muy específicos de feminicidios y demás, en los cuales, pues sí te quedas frío de ver cómo llegan a actuar algunos hombres, algunos hombres criminales, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, y ahí es donde sí entiendes esta parte. Sin embargo, considero que todo por la razón, así debe de ser, y a través de la educación. Entonces, este día tiene que ser plasmado en la historia del derecho mexicano y del Estado mexicano como un día histórico en cuanto a esta acción de inconstitucionalidad, que va a tener repercusiones, va a tener grandes repercusiones. Yo espero que repercusiones positivas. Sin embargo, considero que como está la realidad mexicana el día de hoy, pues sí va a tener repercusiones negativas como todo. Al final es como hablar del cambio de sistema de enjuiciamiento del sistema tradicional, el sistema acusatorio. Pues mira, todos pensaban que iba a haber justicia derivado de un sistema garantista como lo es el acusatorio en México, y somos el único sistema acusatorio en Latinoamérica que cuenta con un auto de vinculación a proceso. Y si, por ejemplo, analizamos cuáles son los requisitos de fondo y forma para poder dictar ese auto de vinculación a proceso, pues vamos a tener problemas, porque se habla de un indicio razonable que pueda establecer que se cometió un hecho penalmente relevante y que a título de probabilidad el imputado lo pudo haber cometido o participó en él. Ese indicio mínimo, pues las fiscalías en muchas ocasiones, no digo que en todas, pues lo ocupan como para poder justificar con números el judicializar determinadas carpetas de investigación. Entonces, hoy tenemos y someto esto a la mesa como ejemplo para que veamos que no se trata de modificar la ley, no se trata de realizar acciones de inconstitucionalidad, no se trata de realizar reformas estructurales y constitucionales, se trata de que verdaderamente tengamos conciencia y entendamos como abogados que somos y también como parte de la sociedad, parte del status quo, cuál es el trasfondo de esto. Entonces, yo considero que lo mejor que podemos hacer es someter a políticas sociales que puedan generar
conciencia en la ciudadanía y sobre todo hacer nuestra parte como padres de familia, como jefes de familia, como partes de una familia, educar a nuestra gente para que respete, si tenemos hijos, respete a la mujer, y si tenemos hijas, pues también respeten al hombre. Entonces, esa sería mi disertación respecto al tema. Definitivamente que es un tema sumamente polémico. Yo insisto, desde un punto de vista jurídico, esto es un triunfo en cuanto a los derechos reproductivos, sexuales de las mujeres. Sin embargo, las repercusiones que puede tener pueden ser bastante complejas y bastante polémicas, todavía más polémicas de lo que resulta esta acción de inconstitucionalidad, que no es nada más dirigida al territorio de Chihuahua, es dirigida al territorio nacional. El tema de competencia y el tema de supremacía, pues definitivamente que también va a ser un tema, ¿no? Ya teníamos esta parte de que se estaba gestando en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Unión, en cuanto a crear un código penal único como lo hicieron con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y fue un tema. Entonces, ahora imagínate con todos los estados que tenían contemplado el aborto como un delito, pues también va a ser un tema a debate y un tema bastante complejo. Sí, va a ser, yo creo que bastante complicado, bastante complicado. Nos comentan aquí en el chat, dice Noche Solar Azul, es un triunfo esa determinación, pero debe ir de la mano con la educación sexual para que no haya embarazos no deseados. Sí, justamente lo que veníamos comentando, maestro Rafael. Dice Carol Torres, es ser responsables para evitar malos actos. Ahora bien, nos pregunta Guadalupe Guzmán. Licenciada, muy buenas noches, muchísimas gracias, querida amiga Guadalupe Guzmán. Dice, ¿qué impacto social crees que tenga la despenalización del aborto? Gran impacto social. Saludo a Carol. Carol es alumna mía, fue alumna mía de la maestría. Lupita, tomando un abrazo, gran amiga y compañera de Secalej. Yo creo que va a tener un impacto fuertísimo y sobre todo, bueno, Guadalupe, que es abogada especializada en materia familiar, pues lo ve, ¿no? Todo el tema de divorcios y demás, y de niños y tal. Yo creo que el impacto social que va a tener va a ser enorme y no va a tener precedentes. De verdad que esta determinación, insisto, desde el punto de vista jurídico es un triunfo para los derechos de las mujeres, concretamente sexuales y reproductivos, pero a la postre puede ser utilizado de manera caprichosa y eso nos va a generar un caos. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla, hay que ver el pasar del tiempo, el pasar de los días para ver cómo se va dando este fenómeno social. Al final, no hay que dejar de lado que el tema de derecho penal, el tema de derecho de política criminal y demás, pues obedece a un tema social. Entonces, por algo existe el derecho. O sea, el derecho sirve para poder, decía Michel Foucault, para poder limitar las pasiones de las personas, de la sociedad, y poder ejercitar este jus mundi de manera responsable. En ese sentido, pues va a tener repercusiones, sí, sociales, jurídicas y por supuesto morales. Ya va a ser una cuestión de cómo se desarrolla y cuáles son las políticas que a la postre pueda implementar el Estado mexicano para poder complementar esta determinación que estableció nuestro máximo tribunal. Así es, exactamente. Ahora bien, nos dice Noche Solar Azul, dice, a raíz de la despenalización del aborto empezaron a hablar acerca del derecho de los médicos a negarse a practicar un aborto. Sé que hay médicos que no tienen problemas en practicarlo, pero en dado caso, ¿qué va a pasar si una clínica o algún médico no quiere practicar el aborto a una mujer? Es un tema muy interesante porque si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en cuanto a que no es penalmente relevante esta conducta, es decir, esta conducta no es delictiva, y no es delictiva porque no trastoca ni el status quo, ni un bien jurídico tutelado, o un derecho humano y fundamental, que deba de ser protegido, y tutelado por el Estado, que no trastoque a la sociedad ni que sea relevante para el derecho penal. Por un lado, ahí está esa determinación, pero por otro lado, hay una laguna en cuanto a qué pasa si un médico no quiere practicar el aborto. O sea, al final, los médicos son garantes de la salud, estamos de acuerdo, y tienen responsabilidad si su actuar deriva en una consecuencia jurídica. Sin embargo, ¿ya existirá el tipo penal para ello? Habría que analizarlo,
porque acuérdense que el principio de legalidad que tiene esta vertiente de taxatividad y que a su vez tiene una estrecha relación con el principio de tipicidad, establece que únicamente serán reprochables las conductas que se tipifiquen en un código penal, en una ley sustantiva, en el derecho penal sustantivo. Si no existe como tal taxativamente esta conducta, pues entonces el médico no tendría por qué tener una responsabilidad penal en aras de proteger y tutelar el principio de legalidad. Excelente. Pues bueno, de verdad es que sí es un tema que tiene muchísimas aristas, un tema que tal vez nos preocupa cuáles van a ser las repercusiones, no en el momento, sino tal vez a futuro, en qué sí podemos, qué no vamos a poder, qué es lo que vamos a dejar de hacer. Y esperemos que, bueno, estas nuevas generaciones pues lo tomen a mucha cautela, que no sea una forma de decir no pasa nada, total, así como con la marihuana, ¿no? De que ya es un poco más común estar viendo cada rato en la calle que ya andan fumando marihuana, cada quien, no soy muy afecto a ese tipo de cosas, pero bueno, quizá también se puede dar a este tipo de situaciones, ¿no? En las cuales, pues como ya está permitido, pues obviamente vamos a poder hacerlo sin ningún tipo de problema total. Si ahí pasa el susto, pues ya lo vamos a poder remediar. Pues bueno, maestro, de verdad es un gustazo haber estado aquí contigo. Yo sé que también tenemos otro tipo de actividades, tienes actividades que complementar. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad que hayas estado aquí con nosotros en tu casa Secalej. Próximamente vamos a estar ahí impartiendo algún taller de litigación, estrategias de litigación en cuestión de juicio oral. Me De parece verdad te excelente. agradezco. No, hombre, agradecido yo por tomar en consideración al suscrito para poder abordar estos temas tan interesantes. Y coincido completamente contigo. Ojalá no sea un tema que a la postre recaiga en cuestiones de irresponsabilidad y como dices, no pasa nada, al fin ya la Corte se pronunció. Ojalá no caigamos en eso, ¿no? Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, desde un punto de vista jurídico, tuteló los derechos de las mujeres reproductivos y sexuales. Sin embargo, también esta parte que deja aislada es la que a la postre preocupa, ¿no? Entonces, ojalá y tomemos conciencia y también el Estado, porque es su obligación por mandato constitucional, por mandato convencional, el promover, garantizar y tutelar los derechos fundamentales de todos y también generar políticas que beneficien a la sociedad y sobre todo en este tema tan complejo. Así es, exactamente. Bueno, y como al finalizar la sesión, el ministro presidente Saldívar destacó que, pues, nuevamente se trata de una decisión histórica, ¿no? En la lucha de los derechos y libertades de las mujeres y sobre todo de las más vulnerables. Esperemos que así siga, que siga por ese camino por el que se vio, por velar ese interés sobre los más vulnerables y no ocasione algún otro tipo de repercusión en algún tipo penal. ¿Dónde te podemos encontrar, maestro Rafael? Si nos indicas tus redes sociales, para Claro que todos sí, los con que nos mucho visualizan. gusto. Nada más apuntalando lo que definió el ministro y lo que puntualmente señalas, hablar de vulnerabilidad en cuanto a las mujeres también trastoca su derecho a la igualdad, ¿no crees? O sea, hablar del feminicidio, por ejemplo, pues también trastoca la igualdad, ¿no? O sea, también tener que generar un tipo penal específico en aras de proteger los derechos fundamentales de las mujeres y en aras de justificar esta violencia desproporcionada que sí existe en contra de las mujeres, también es un tema de generar de alguna manera una desigualdad en cuanto a hombres y mujeres. O sea, el hecho de eres vulnerable, eres menor, o sea, eres desigual a mí como hombre, me parece también un tema bien polémico, bien complicado. Yo no considero de ninguna manera que las mujeres sean inferiores a los hombres, definitivamente que no. Los derechos humanos son para todos, tanto hombres como mujeres, y debemos de atender también a esta realidad social en la que vivimos, ¿no? Vemos memes de todes, compañeros y tal. Híjole, ya somos la generación de cristal, ¿no? Entonces, esperemos, insisto, políticas sociales, públicas, criminales, que puedan justificar esta clase de cuestiones. A mí me encuentran, yo tengo una página en Facebook, se llama Rafael Satara,
Ahí si me quieren buscar y demás, pues denle like y lo que necesiten, pues estamos para servirles. Igual en Instagram estoy como Rafael Satara, para quien me quiera seguir, ahí vamos subiendo contenido jurídico, de Así es, audiencias. muchísimas gracias, maestro Rafael. Por último, nada más comentar, igual en el chat nos comenta Sumino, no creo posible que el aborto se tome de forma caprichosa, toda vez que es un procedimiento donde se pone en riesgo la vida, la posibilidad de tener hijos y debe pasar un tiempo de año y medio para lograr concebir de forma segura después de un legrado. Bueno, son situaciones que ojalá y se tomen en consideración verdaderamente. Eh, no sé usted, maestro Rafael, ¿qué opina al respecto? Pues así tendría que ser. O sea, al final volvemos al tema toral. O sea, por qué la mujer decide, ¿no? Al final, ¿no? Porque es su cuerpo y porque definitivamente que sobre su cuerpo pues tiene que decidir. Sin embargo, ahí sometemos a consideración de, bueno, el bebé que tienes en tu vientre, pues al final tenerlo impacta también en la vida de con quien procreaste ese bebé. Entonces, es ahí donde impactas y hay una línea muy estrecha, muy pequeña en tanto los derechos del hombre y de la mujer, ¿estamos de acuerdo? En cuanto a igualdad y demás. Entonces, hay un año y medio para que puedas someterte a otro legrado, pero imagínate que derivada de esta circunstancia te avientes 3 legrados en un año. Por eso volvemos al tema de método anticonceptivo, porque una cosa es no puedes por salud, y otra cosa muy diferente a que lo hagas. Entonces, ese es el punto. A eso es a lo que me refiero con políticas en cuanto a salud, en cuanto a público y demás, para que podamos evitar esa clase de prácticas. No digo que esté bien, digo que finalmente es una consecuencia que se puede dar. Claro. Naturalmente que entre el deber entre el ser y el deber ser, pues hay una diferencia abismal. Así es. Perfecto, pues bueno, maestro, te agradecemos muchísimo. Recuerden, lo pueden encontrar como Rafael Satara. Recuerden a nosotros también darnos like a través de Secalec y estén pendientes de las convocatorias. Yo les agradezco mucho, maestro Rafael, te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche todos. Bye.